Pues qué tal amigos, bienvenidos a una edición muy especial de Match Point. Por lo general saben que estoy acompañado de mi buen amigo Ismael Hurtado, pero hoy tengo grandes personalidades aquí acompañándome y personas que aparte de ser muy profesionales, pues me jacto de decir que somos buenos amigos y buenos compañeros de trabajo. Primero que nada aquí mi buen amigo Takashi. ¿Cómo estás, Takashi? Bien, Amigo árbitro nacional, ¿cómo bien, estás? bien, estuvimos trabajando toda la semana juntos acá en el Elite en Quintana Roo. Y la verdad, muy feliz de poder tener la oportunidad, una de venir acá a Quintana Roo y otra de poder estar en Match Point. Entonces, muy feliz, muy contento. Excelente. Y aquí a mi izquierda tengo, bueno, el podcast se nutre mucho de la experiencia de Ismael, un muy buen amigo. Y bueno, en esta ocasión no pudo estar en este evento, pero pues bueno, ¿a quién más para, o sea, refuerzos de lujo Así para es. suplir la ausencia de Ismael? Primero que nada, aquí a mi inmediata izquierda, Osvaldo Sumavil, árbitro internacional de Argentina. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente que sigue Matchpoint. Nosotros desde Argentina te seguimos y nos parece muy interesante y muy importante lo que haces, que es difundir el vóley, nuestra actividad, el arbitraje. Y un placer estar acá, poder conversar. Aprovechamos a mandarle un saludo a Ismael, Ujú. que no vino. Así que un placer, realmente. Muchas gracias. Y a mi extrema izquierda, mi buen estimado José María Padrón, árbitro internacional de España. ¿Cómo estás, ¿Qué hermano? tal, Leo? Pues mira, encantado. La verdad, tenía ganas de participar en uno de tus programas. Espero que me perdones la voz. Llevo trabajando toda esta semana con la voz muy tomada, pero bueno, espero cobrar y hacer lo que pueda con esta voz. Y como dice Osvaldo, es verdad, o sea, allí en España también tienes una buena remesa de seguidores, donde yo también me incluyo. Intento ver los programas que hace, porque la verdad que estos programas son excelentes para difundir, ¿no? Nuestro deporte, nuestra pasión, nuestro arbitraje. Así que gracias por esta invitación. ¿No? Y bueno, probablemente habrá gente que no los conozca, entonces principalmente háblenos un poco, a grandes rasgos, yo sé que su trayectoria es amplia de muchos años, pero para que la gente que ya nos esté viendo, que se dé una idea, mundiales, juegos europeos, sudamericanos, Juegos Olímpicos, háblenos un poquito de su trayectoria en el arbitraje. Mira, estoy seguro de que si yo arranco a contar pormenorizadamente, digamos, mi historia y mi origen, y por separado José María hace lo mismo en otro sitio, pues las coincidencias parecerían historias idénticas. Porque la verdad que ahora nos une una inmensa amistad. Que la hemos forjado a través de tantos años de trabajar juntos, pero el inicio similar, o sea, eh, arrancar sin mucho apoyo, siendo el único en Argentina, con las ganas de desarrollar esta profesión y ser mirado por un tal José Casanova que dijo, ¿por qué no? Vete a hacer un curso y luego tendrás alguna designación y veremos, pero necesitamos árbitros neutrales. Y así arranqué, siendo el primer árbitro argentino en la historia de ser internacional de beach voleibol y también en toda Sudamérica porque teníamos árbitros solamente en Brasil, eh, que todos eran originarios de aquel primer curso que se hizo cuando se resolvió el Comité Olímpico que el beach volley sea una disciplina para los Juegos de Atlanta. No había árbitros internacionales, así que ese año hicieron un curso en Río de Janeiro y ahí salieron la mayoría. Y nunca había existido otro árbitro que no sea brasilero. Así que es una pequeña cucarda, digo yo, que me cuelgo siempre, porque ser el primero es importante, pero mucho más lo es mantenerse. Eh, este caballero a mi lado, de quien he aprendido mucho, llevamos más de 20 años en el tour. Y eso, en verdad, al final de todo es como lo más importante, ¿no?
llegar, pero sostenerse. Así que él va a pasar a dar algunos detalles de cuántos mundiales, cuántos olímpicos, cuántas anécdotas juntos, cuánta convivencia y cuánto aprendizaje también, desde lo humano, además de lo profesional. Pero bueno, esa es un poco mi historia en el inicio. Sí, como bien dice Osvaldo, casi somos prehistóricos, ¿no? O sea, supervivientes de aquella generación del 96, que ya, aunque no hicimos el curso en ese año, pero ya estábamos por ahí asomando como nacionales, ¿no? Como comentó en el meeting de hoy Draki, en aquella época los torneos internacionales, solo venían 3 árbitros internacionales y el resto lo cubrían con árbitros nacionales. Ahí es donde empezamos nosotros a asomar la cabecita y ahí donde, como dice ese tal Casanova, iba con el dedito diciendo, tú tienes el feeling, tú tienes la varita, tú pasas el curso, tú puedes aquí, tú puedes allá. Mi curso, en mi caso, fue en el 2004, cuando ya yo finalmente fui al curso. Mi anécdota un poco es que todo empieza porque en Tenerife empiezan a haber circuitos mundiales de voliplaya, ¿no? En el año 95 se hace la primera prueba del circuito mundial, participamos como locales y bueno, el supervisor, en este caso Casanova, me ve a pitar, le gusta como pito y le manda ese mensaje a la Federación Española diciendo, oye, este chaval de Tenerife interesa que lo empujéis hacia el curso nacional, al curso internacional. Y mi propia federación dijo, ¿y quién coño es ese tío? ¿Quién es ese padrón de Tenerife? ¿No? Nadie me conocía. Porque yo en esa época todavía jugaba, todavía entrenaba, hacía de todo un poco, ¿no? Entonces, pues ahí me quedé en el letargo ahí un poquito, hasta que al final, ya en 2004, pues la española me decide mandar al curso. Seguía pitando los torneos internacionales en España, esos torneos, porque todavía seguimos en ese formato. Y ya en 2004 pues ya empiezo a hacer mi carrera internacional, ¿no? Y como aquí Osvaldo dice, pues bueno, pues Osvaldo tiene 9 mundiales en su espalda, yo tengo 6 mundiales, 4 Juegos Olímpicos simultáneos. La verdad que esto es un dato, esto es único, o sea, no hay ningún árbitro en el mundo que tenga 4 Juegos Olímpicos seguidos, ¿no? Londres, Río, Tokio y París. Eh, Estar en 4 Juegos Olímpicos, lo que dice Osvaldo, hay que mantenerse, hay que estar 20 años ahí, ¿no? 20 años en la cima, 20 años, pues bueno, haciendo lo que la comisión arbitral nos pide y, bueno, pues creo que lo hacemos y, no, y cuenta con nosotros para estos grandes eventos, ¿no? Entonces, en verdad, somos privilegiados por estar en esos grandes eventos, pero bueno, algo habremos hecho bien para poder estar ahí también, ¿no? Yo en mi caso en Europa, pues también he estado, la verdad que perdí un poco la cuenta, pero entre 8 y 10 europeos, infinidad de ciento y pico pruebas del circuito mundial. O sea, hemos disfrutado, ¿no? En todos estos años de todo este circuito mundial, quizás como poco, ¿no? Y es que digo, no sé, Takashi, tú creo que vas a coincidir conmigo. Cuando yo empiezo también en mi trayectoria de árbitro nacional, que empiezo con este tipo de eventos internacionales, a veces no hay esa difusión, ¿no? Por lo menos en México, de los jugadores que vienen, de la calidad de partidos que tenemos aquí. Y luego yo digamos, como para transmitir, yo les digo, es que lo que es el Messi del fútbol vino aquí en voleibol de playa, ¿no? Es decir, cuando nos toca, ahorita que vienen los suecos, en el mundial que vino Mo, el Sorum, ¿no? Campeones mundiales, campeones olímpicos. Entonces, así como están esas figuras del voleibol de playa, creo que son ellos las figuras del arbitraje, ¿no? Esa popularidad, esa disciplina, esa destacar entre los demás en el cuerpo arbitral. Entonces, creo que es increíble tenernos aquí, ¿no? Sí, justo es como Leo decía, el Messi, el Cristiano Ronaldo, ellos son como los que vamos a ver en la tele, son los que están en la tele y tenerlos aquí al lado realmente es un privilegio, tenerlos, que ustedes puedan también enseñarnos esta parte. Y a mí me surgió una duda, me gustaría saber... ¿Qué falta? Si lo cobró, es falta. Ok, no está en la zona gris, ¿no? Ah. No, realmente, ustedes comentaban que ya han estado en 4 Juegos Olímpicos. En esos 4 Juegos Olímpicos, para ustedes, ¿cuál ha sido la mejor experiencia o qué experiencia en Juegos Olímpicos es la que más recuerdan? Bueno,
Hay una gran diferencia entre los cuatro, por lo menos para mí. Eh, Creo que con José María tenemos, digo, nuestra afinidad y nuestra amistad se ha forjado porque pensamos en un montón de cosas igual, sentimos en un montón de situaciones lo mismo, eh, con lo cual creo que el feeling va a ser parecido. Pero yo recuerdo el primer Juego Olímpico con una gran emoción. Eh, lo cuento siempre de estar en la ceremonia de apertura juntos, mirándonos, diciendo dónde estamos y llorar como unos niños, porque es el sueño, todo el mundo quiere del deporte, quiere estar ahí, es un gran privilegio y nosotros ver esa ceremonia de apertura siempre por televisión y estar ahí en ese momento, la verdad que fue algo muy, muy emotivo. Desde lo profesional, desde lo técnico, no fue un gran torneo para mí, eh, porque también uno cuando arranca con el arbitraje, que es una carrera muy larga, tiene que saber y entender en qué momento está preparado y qué momento no. Eh, Ese no era mi evento, yo era un buen árbitro, pero no era un árbitro top. ¿Ese fue cuál? ¿El de Londres? El de Londres, el primero. Eh, y creo, casi sin temor a equivocarme, José María estaba por encima mío desde lo técnico, desde su lenguaje corporal, desde la confianza que tenía en la pista. A mí todavía no me pasaba. Río fue mejor, no fue tan emotivo, pero tuvimos una magnífica experiencia con un psicólogo que la FIP decidió ponernos un psicólogo para trabajar el grupo y la verdad que hubo un antes y un después en muchas personas y en nosotros, por supuesto. Tokio fue eso, pandemia, estadios magníficos, vacíos y nunca vivimos la magia, sinceramente. Y París, yo para mí, eh, hoy digo, mi mejor juego olímpico en todos los aspectos, eh, desde lo técnico, desde lo humano, desde cómo lo disfruté, desde cómo intenté compartirlo también en redes, para que mi familia, mis amigos, todos supieran qué es lo que estaba viviendo y cómo lo estaba viviendo. Y lo tomé como mi último, ojalá tengamos un quinto, como el Beatle que no aparece. Pero este puede aparecer. Así que si me das a elegir uno, el último. Sí, es complicado. Yo honestamente no me puedo, o sea, no me puedo quedar con uno en particular. Tengo ese especial de Río por la final femenina, pero coincido con él de que los juegos son muy especiales, ¿no? O sea, yo siempre lo definía como que nos creamos una carpeta en la cabeza, un chip, un pendrive, donde nos grabamos desde el segundo que voy al aeropuerto en Tenerife para coger el vuelo para Londres y la última carpeta cuando estoy volviendo de París hacia mi casa, pues tengo un pendrive con cada uno de los juegos, donde está grabado desde el segundo cero hasta el último momento, todo completamente grabado en mi cabeza. Porque todo es magia, todo es espectacular. Y resumiendo un poco, y me voy a parar en Tokio, que coincido con Osvaldo, que fue no estaba la magia, ¿no? de los juegos, pero hay que agradecer a Tokio el esfuerzo que hizo para hacer los juegos. Porque si eso no sale, no sé ahora mismo dónde estaríamos ahora mismo el mundo, ¿no? ¿Dónde estaría el mundo? Entonces, fue un antes y un después el que Tokio, un año después, con el doble de gasto, organizaron los Juegos Olímpicos. Y eso hizo que después París fuera lo que fue, ¿no? La explosión. O sea, la gente, ahí en los Juegos, eso es mi sensación, existe un turismo de Juegos Olímpicos. Hay gente que va a los Juegos Olímpicos, que ahorra durante 4 años para después ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, los que estuvieron ahorrando desde Río para Tokio y se quedaron con sus perritas en el bolsillo porque no pudieron gastársela, pues se fueron todos a París. En París fue todo, la verdad que todo muy caro, o sea, las taquillas, pero todo estaba lleno, era
era exagerado. O sea, la ubicación de nuestro deporte, ¿no? O sea, dónde estamos ubicados, debajo de la Torre Eiffel, es que éramos la envidia de todos los deportes que había en París. Entramos por el hotel, estaba relativamente cerca de la torre, seguíamos caminando todos los días a la Avenue, y cuando entras por la Avenue por dentro, veías esa Torre Eiffel detrás del estadio, y entrabas dentro y mirabas, y decías, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, era espectacular, espectacular. Pero yo me quedo con esa imagen de Río especial por esa final. Pero no quita que lo de París fue, o sea, el nivel que puso París en los Juegos, especialmente en voliplaya, fue muy, muy alto. Un dato, un poco para que entendamos, por la ubicación que estábamos, ¿no? O sea, nosotros estamos justo debajo de la Torre Eiffel. Todas las televisiones del mundo organizan su staff, ¿no? Su estudio para entrevistar a sus atletas y tal, alrededor de la torre, porque al final la torre es el símbolo de París. Entonces, cualquier entrevista que hacía cualquier televisión del mundo, a cualquier atleta del mundo, o de su país en este caso, y hablaban de tiro con arco, detrás aparecía una cancha de voliplaya. O sea, estábamos 24 horas en televisión en todo el mundo. O sea, esto hay que pensarlo, hay que analizarlo para la relevancia que tuvo el voliplaya en París. Fuimos número 1 al final, en los análisis que se hacen de asistencia, de visualización televisiva. Ahora las redes sociales tienen mucho peso, también se cuenta ese baremo. Fuimos número 1 de los Juegos Olímpicos, por encima de la carrera de los 100 metros lisos, que hasta ahora siempre ha sido la número 1, pues voliplaya estuvo por encima. O sea, imagínate el alcance que ha tenido nuestro deporte. Ahora ya nos fuimos como directo a lo último, lo más reciente, quizá lo más, decía Osvaldo, quizá, no sé si, ojalá y no, que no los últimos Juegos Olímpicos, los más, con las sedes más impresionantes, pero vámonos un poquito o bastante más atrás. Creo que, no sé si a todos nos pasó que empezamos con el trabajo del arbitraje como una opción de un trabajo solamente, quizá un extra, ¿no? de otro trabajo que tenemos. Platícame un poco, ambos, primero, cuál es como su trabajo, digamos, de la vida cotidiana, qué los motiva a iniciar con el arbitraje, y también pues podemos iniciar en el arbitraje quizá en un nivel local, pero en qué momento dices, ok, ya quiero ir más allá para llegar, en este caso, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Mira, o sea, yo a título personal, vamos a ver, el voleibol siempre fue mi vida, ¿no? O sea, yo estuve enganchado al voleibol, ¿por qué? Yo estudié en un colegio, en el Colegio Cisneros, donde habían 2 deportes, gimnasia rítmica y voleibol. Y yo la flexibilidad como que lo llevaba mal, ¿no? O sea, no me veía yo ahí haciendo desplagar y tal. Entonces, bueno, me meto en voleibol. No, en serio, me enganchó. O sea, yo vi esa red y vi esa gente voleando una pelota de una para otra y digo, hostia, esto me gusta. Claro, te estoy hablando, yo empezando el colegio, 4 o 5 años. Mis padres tenían un bazar y vendían un bazar, bueno, no sé si en México llaman bazar lo mismo, ¿no? Donde venden de todo, ¿no? Tenían pelotas y tal, yo cogía la pelotita, me iba por detrás del bazar y me ponía allí a darle la pelota con 4 o 5 años, porque hasta los 8 no podía empezar a jugar a voleibol. A los 8 empiezo a jugar a voleibol en el colegio. Inicio en el vóley, me enganchó ahí, bueno, mis pinitos como jugador, haciendo mis cositas. Y me saqué mi título de entrenador, ya con 18 años empezaba, pues como todos, empezamos el arbitraje, para ese dinerito que te puedes ganar para después tener por el fin de semana gastártelo en una pisita, un cine, ¿no? Y no depender de tus padres para que te pasen esa cuota de fin de semana. Y así como un poco empecé en el arbitraje. Claro, nosotros ahí en España tenemos una cierta normativa donde vas empezando por categorías, ¿no? Vas empezando en niveles, un poco en México será igual, un territorial B, un territorial A, un nacional, y de nacionales pues ya pasé a internacional. Entonces yo fui por ahí poco a poco, trabajando con mis niveles, en las competiciones base, poquito a poco los que estaban ahí supervisando pues te iban nombrando y iban subiendo poquito a poco. Pero en realidad, un poco lo conté antes, el cambio realmente fue la suerte de que tuviéramos ese circuito mundial en Tenerife. Si no hubiéramos tenido el circuito mundial en Tenerife, seguramente yo no estaría donde estoy. Eso lo tengo muy claro. O sea, no depende de que un chicharrero,
no somos los que vivimos en Tenerife, por mucha pasión que tenga el vóley playa, si tú no tienes cercano el evento, es complicado, por no decirte imposible, llegar a alcanzar ese acceso a ese mundo internacional de vóley playa. Como decía antes, nuestras historias son tan parecidas que lo mío fue bastante similar. Mi deporte de base era el fútbol. Yo, como la mayoría de los argentinos, soy un futbolista frustrado. Y jugaba la pelota todo el tiempo, todo el día, todo el fin de semana. Pero cuando llego a un colegio secundario, por esas virtudes que ha tenido siempre mi madre, de intentar sacarme de un ámbito barrial, digamos, con otro sentir social tal vez, y me anota en un colegio donde había otras clases sociales. ¿No? Un origen humilde, mi padre es trabajador, mi papá albañil, mi madre empleada. Y en ese colegio los chicos practicaban vóley y conocí el deporte ahí. Por supuesto que él lo puede contar ustedes también, que han sido jugadores. Si no lo practicás de chico, es más difícil de grande adquirir ciertas habilidades, salvo que tengas habilidades innatas, ¿no? Porque es el único deporte en el mundo que es un rebote controlado. Nunca hay control de la pelota tomándola, o sea, es rebote. Entonces, esa no lo pude adquirir como jugador para jugar, y dije, bueno, a arbitrar, porque realmente me enamoré del deporte. Luego, circuito mundial en mi país, y yo dije, yo quiero estar ahí. Empecé el circuito mundial, fueron 3 años seguidos, que ahí conocí a Pedro García, uno de los próceres del arbitraje mundial de Puerto Rico, a Darrell Friesen, a el Sir Martins, también a un año fue Miguel Ramírez, y yo empecé como línea, como juez de línea. Yo dirigía el circuito nacional, juez de línea, y yo dije, yo quiero estar ahí, en esa silla. Y me lo propuse como objetivo. Después de 2003 apareció Casanova en un torneo que se hizo, lo dirigí como árbitro nacional y me dijo, niño, hacer el curso. Y fue eso, de querer hacerlo, de saber qué es lo que quería. Y por supuesto que eso siempre fue algo en mi vida, un trabajo que generaba un ingreso extra, pero que nunca fue lo suficientemente importante como para poder vivir de eso. Hay muy pocos países en el mundo que tienen árbitros que solamente viven del arbitraje. Estados Unidos, alguno en Brasil, porque hay una actividad constante, permanente, de todas las categorías, colegial, universitario, profesional. En mi país es imposible. Y por supuesto después cuando uno llega al profesionalismo, por así decirlo, ¿no? en el estatus en el que nosotros estamos ahora, hay un ingreso que tampoco es tan relevante como para que podamos vivir de eso. Yo soy abogado, trabajo vivo de mi profesión y de una asesoría legal que tengo con el Estado, que es un contrato part-time. Y acá mi amigo es el mejor constructor de Tenerife y las islas alrededor. Así que no vivimos de esto. Nos hubiera encantado alguna vez, lo hemos hablado mucho con otros árbitros, con Jonas Personeni, recuerdo tener charlas en muchos eventos, con Babis, con tantos otros, decir, nos encantaría que la FIB nos propusiera un dinero anual para que nosotros podamos solamente enfocarnos en esto. Porque realmente amamos esta profesión y nos encantaría poder vivir esto. Lamentablemente no es posible, no obstante, siempre nosotros nos ponemos la camiseta de la Federación Internacional
defendemos a la Federación Internacional porque ha logrado, a través de tantos años y de estudiar y de entender por dónde iba el mundo deportivo, para lograr que este deporte, que el beach volley, sea uno de los más importantes hoy en el mundo y sin lugar a dudas uno de los más vistos en los Juegos. Desde que debutó en el 96, bueno, la primera vez se hizo En Barcelona un test. un test en España. Mm. Fue para arriba, entonces ya el próximo olímpico y los próximos que vendrán, el organizador está diciendo en qué lugar voy a hacer el mejor estadio para que sea más importante que el anterior. O sea, eso es el beach volley hoy, y la verdad que es gracias a la Federación Internacional y a todo su staff y a los presidentes que creo, sin temor a equivocarme, del 2000 para acá, han tenido una visión realmente muy importante de desarrollo. Así que nada, no vivimos de esto. Nos encantaría. Tenemos que, ahora volvemos a casa y cada uno a su trabajo. Y después, en 2 semanas, 3, un mes, preparar algún otro viaje por el mundo. Pero bueno, aunque a esta altura, aunque no nos pagaran solo los gastos, lo seguiríamos haciendo. Es un tema bien interesante que alguna vez tocaba también con Saavedra, con el mismo Ismael, cómo lidian un poco, cómo es su experiencia, quizá en unos Juegos Olímpicos o un evento como el de ahora, que pues les toca estar en una final como primero o segundo árbitro, estadio lleno, es una emoción, una adrenalina, ¿no? Tienen la emoción de un evento, termina, regresan a sus casas y digo, no que no sea relevante el trabajo que hacemos todos los días, pero es como de, pues ya eres un mortal más y ya sí, y pues allá nadie te reconoce, eres una persona cualquiera, ¿no? ¿Cómo lidian un poco con ese contraste? En realidad lo tenemos asumido, ¿sabes? Yo tengo muy claro que el arbitraje es un éxito silencioso. O sea, nunca vas a tener una medalla, nunca vas a tener un reconocimiento. Todo lo contrario, salimos a la palestra, salimos a los medios cuando hay un problema, cuando hay una agresión, cuando hay una cosa, no nos pasa en otro deporte, pero lo vemos en el fútbol, lo vemos en otros deportes, ¿no? Entonces, esa es la pena, ¿no? Pero bueno, hay que asumirlo, hay que saber que esto se lleva por dentro y sí, o sea, termina el evento y volvemos otra vez a la rutina natural. O sea, yo en mi trabajo, sacar todo el trabajo que intentas organizar para cuando estás fuera siga produciendo la empresa, y cuando vuelves, bueno, siempre tienes que hacer como el ajedrez, ¿no? Mover 4 cositas porque algo siempre encuentras, pero retomar otra vez y seguir caminando con ello, ¿no? Llegar a casa y el baño lo tengo que fregar, o sea, no tengo otra, ¿no? Y la cama tengo que hacerla. Sí, sí. O sea, esto es lo que hay, o sea, no cambia. Sí, tal cual. Cuesta, en realidad, a veces los horarios son bastante diferentes y cuesta arrancar rápido. Ya estamos bastante acostumbrados. Pero el reencuentro familiar, volver a casa y a la rutina, a mí particularmente me gusta, no es algo que me pese. Y esto lo hemos conversado con mi esposa, que por supuesto agradecerle porque eh, eh, yo salgo y vengo a trabajar y hago todo esto, pero en casa ella con todas nuestras cosas, con su trabajo, con el niño. Así que es importante también, Carolina, sabiendo que ella cuida de todo, uno puede estar más tranquilo. Y eso, volver a casa y el reencuentro es importante. Estos son como pequeños burbujas de oxígeno que nosotros tenemos y, y suma. Pero eso, volvemos, somos nosotros mismos. Mortales. Yo durante muchos años trabajo
para desarrollar el voleibol en mi ciudad. Soy presidente de la asociación de vóley, así que le dedico cierto tiempo también a eso, a visitar a los clubes, a intentar mejorar algunas condiciones, eh, porque esto es en devolución. Ser dirigente en la Argentina es obviamente gratis, eh, es en reconocimiento y devolución de lo que el vóley me ha dado. Porque este deporte me ha permitido, más allá de mi esfuerzo, mi pasión y todo lo que yo he puesto, el deporte en sí mismo, lo que mencioné del desarrollo a través de la Federación Internacional, me ha permitido viajar por el mundo, eh, cosas que jamás hubiera podido hacer. Eh, Conocer, tengo amigos en todo el mundo, mi mejor amigo en España, eh, conocerlos a ustedes, trabajar con ustedes en estos eventos. En México tienen grandes profesionales, ustedes son grandes profesionales, tienen buenos líderes, que el mensaje es muy claro. Yo siempre digo, debería tener México un circuito nacional muy fuerte. Ojalá que se pueda encontrar ese camino, ojalá que los dirigentes puedan eh, pensar en eso y que se desarrolle, porque ya los profesionales para que trabajen en esos eventos ya los tienen, que son ustedes. Así que nada, es un gran reconocimiento y agradecimiento al deporte, ¿no? En sí mismo. Eh, por eso, cada vez que nos invitan, y en este caso vuelvo a agradecer esta invitación, porque esto no hace más que desarrollar la base del beach volleyball. Ahorita ambos mencionaban un papel o una parte importante de José Casanova que, digamos, pues los ve y los invita a tomar o seguir con la preparación para iniciar su carrera internacional. Si ustedes tuvieran ese lugar en el que fungen, digamos, como una especie de cazatalentos, de ver, ok, esta persona tiene cualidades, ¿qué creen que, o qué se fijarían en un árbitro que deba tener ciertas cualidades para destacar ya a un nivel internacional? Bueno, respondo rápido. Yo trabajé para la para la Confederación Sudamericana, en un programa que desarrolló quien es hoy gerente, Marcelo Bangler, y precisamente para detectar talento, para poder tener mayores árbitros. Así que armamos un proyecto junto con el Sir Martin y Reggie Fonseca para salir en los circuitos, en el circuito sudamericano, y ver, ¿no?, dónde podíamos encontrar gente que tuviera la intención de dedicarse. Hoy yo puedo decir con mucho orgullo que Juan Carlos Saavedra es alguien que yo lo empujé. Él dice siempre: me sacaste de la selva y me metiste en la arena, porque él vive en Bucaramanga, un lugar con mucha piedra, mucha selva. Carolina Pistón en Uruguay también, Hernán Echenique en Chile, Claudia Vega en Perú, eh, y me olvido de otros, pero el mismo, bueno, en Argentina también. Así que eh, jamás al nivel de José, porque lo que ha hecho José es único. O sea, creo que todos los árbitros top hoy en el mundo, eh, los top, que contamos 15, son formados por él. Eh, y estamos acá porque seguimos su lineamiento, nos adaptamos a lo que él va creando. Pero bueno, sí, y esa parte a mí me gusta. A mí en mi retiro me encantaría poder seguir trabajando con árbitros jóvenes, desarrollándolos y ayudándolos a que lleguen a nuestro nivel. Entonces, ¿sí crees que un árbitro se pueda hacer o sí debe de nacer con ciertas cualidades? Excelente pregunta. Y es un análisis muy profundo. Yo creo que hay árbitros que tienen un talento natural, como para practicar el deporte. Eh, por acaso José María, que es un grande, pero es un talento natural. Y hay otros que no. Y nosotros
nos damos cuenta inmediatamente cuando conocemos un árbitro joven y vemos cómo se desarrolla en la pista y es solo mirarnos. ¿No? Es una mueca de, no sé, pero se puede hacer, se puede desarrollar, puede entenderlo con el tiempo. Sin lugar a dudas que para llegar al alto nivel, al alto rendimiento, 15 años de trayectoria mínimo. Hemos charlado a veces, Chema, en nuestras grandes charlas de café o cuando él fuma su purito en tantas noches de torneos, que a veces vemos que los árbitros nuevos están como ávidos de decir, ¿y por qué no me dan, por qué yo no fui a la final? Calma, calma, esto es largo, hay que tener mucha paciencia y saber el lugar que uno va ocupando, ¿no? En los casilleros. Eh, algunos nos vamos a empezar a ir y bueno, vendrá gente de abajo que va a empezar a ocupar nuestros lugares. Pero paciencia, es una carrera muy larga. 100% de acuerdo, o sea, no puedo decir lo contrario, obviamente, pero sí te voy a decir dos cositas también, y es que sí, se nace, Okay. punto, se nace. Pero la clave está en saber escuchar. Si tú no sabes escuchar, aunque nazcas, nunca vas a poder evolucionar. Porque esto es escuchar y aplicar. Obviamente, lo que dice Osvaldo, a nosotros nos formó el capo, ¿no? O sea, el que todo lo que el mundo entero está leyendo en las directrices, cómo se arbitra en el mundo, este señor que estuvo trabajando esta semana con nosotros es quien ha escrito todo eso, cómo se tiene que hacer las cosas. Entonces, yo llego a este mundo, no controlo mucho este tema. Si ya yo vengo de que yo lo sé todo, malo. Si ya yo llego de que yo que fui buen jugador, yo entiendo el juego y yo voy a ser buen malo. Tienes que saber escuchar del que tiene la experiencia y tienes que saber aplicarla. Esa es la clave en un árbitro que quiere evolucionar y quiere llegar. No lo tengo, no nací con ello. Escuchando se llega. Sí, porque déjeme agregar esto, que el arbitraje es un arte, no es blanco y negro. No es que yo aplico la regla. O sea, la regla una estructura que le permite al juego ser de una determinada manera, pero es absolutamente dinámico. Entonces, el arte del árbitro y el paso que dan los jóvenes para hacer un top es poder distinguir cuándo y cómo poder aplicar el reglamento y de qué manera. Esa distinción y entender el juego y escuchar son la clave. Son la clave. Si eso no... eh, sin eso no se puede llegar al alto nivel, sin dudas. Pero bueno, y volviendo a ustedes, son un grupo muy pero muy grande en donde eh, con la experiencia de tantos torneos eh, y creo que ustedes son apasionados de esto, del arbitraje y del beach voleibol. Y yo estoy seguro que ustedes, además de hacer su trabajo, que lo hacen muy bien, de juez de línea, de scorer, nos miran permanentemente y saben, y seguramente en sus lugares, ustedes cuando dirigen están tomando una referencia nuestra, una referencia de los otros árbitros internacionales, y van sacando alguna cosa. Y eso también es importante y es constructivo para también que ustedes se motiven y digan, yo también quiero estar ahí. Yo quiero estar en esa final que estuvo José María Padrón, ahí donde estuvo Sumovil. Quiero estar pitando con ellos. Y es proponérselo y esperar el momento.
Sí, creo que te ha topado a ti, Takashi, que tienes más experiencia que yo en esto, que has convivido más con ellos. ¿Qué es lo que dirías que más aprendes cuando te toca convivir con Chema y con Osvaldo? Pues justo es muy interesante que Osvaldo lo comente porque tuvimos la oportunidad de compartir un challenge en Tlaxcala antes del Mundial. Y justo ahí platicamos ¿Sí? de que hubo una jugada interesante en un juego y yo vi la forma en cómo los jugadores se referían a Osvaldo. Platicaban con él cómo manejaba el juego. He platicado con Chema acerca de, justo lo platicamos en ese torneo también, de la parte de que tienes que estar listo para. O sea, hay cuestiones que porque somos humanos nos pueden ir, pero las cosas que sí podemos controlar sí las tenemos que tener al 100, saber escuchar, saber cuáles son las que ya tienes que tener anticipadamente, como decía Chema, que por ejemplo si te piden que estés -20 ya con la botella de agua en la mano, tienes que estar -20 con la botella de agua en la mano. Y yo los veo a ellos y yo sé que a los -20, igual ya hasta los -21 ya están con la botella en la mano. ¿No? No es como que me estoy preparando y pasan cosas. Entonces, justo todo esto que he podido ver en cada uno de ustedes me nutre a mí como árbitro y a los que puede que yo pueda ayudar, ¿no? En el camino va a haber alguien que me pregunte y yo, por medio de lo que ustedes aprendieron y que ahora nos enseñan a nosotros podemos enseñar. Pero tengo una pregunta. Para ustedes, ¿qué es como la cosa que alguien les ha dicho, le han aprendido a alguien, que les ha ayudado a dar ese siguiente paso en la cuestión del arbitraje? Bueno, yo he aprendido mucho ya lo mencioné, Pedro García, el Sir Martins de Brasil, Darryl Friesen, nosotros decíamos señor frío, canadiense, un verdadero crack en el arbitraje, que hablaba muy poco, pero era muy preciso. Y una de las cosas que más recuerdo y lo aplico en conversaciones que he tenido con Jonas Personeni. Jonas fue uno de los árbitros más jóvenes en participar de un Juego Olímpico y se retiró en Río de Janeiro después de pitar la final masculina. Y Jonas me dijo que Jonas era un verdadero crack, él sabía todo. La verdad, un suizo latino, le decimos nosotros, porque con un sentir muy, muy nuestro, pero suizo, muy preciso, un reloj, un tipo extremadamente inteligente, un gran amigo. Y él me dijo, uno de los secretos es tener la misma energía corporal y mental y espiritual cuando iniciás el partido y cuando lo terminás. Y cuando iniciás la jornada y cuando la terminás. Y cuando iniciás el torneo y cuando lo terminás. Y por supuesto, cuando iniciás la temporada y cuando la terminás. Es todo un ejercicio, un gran ejercicio, producir esa misma energía para estar atento y que nada se nos escape. Porque el arbitraje de beach voleibol es difícil porque hay una etapa muy grande de monotonía, donde no pasa nada. Pero cuando pasa, es donde tenemos que estar. Entonces, en el instante en el que uno baja esa energía y se distrae, pasa eso, pasa algo diferente y ahí no estamos. Entonces, el otro día José lo comentaba. Todo el partido perfecto, hubo dos errores, o sea, te equivocaste al 100% del partido. Si todo fue lineal, adentro, fuera, pero hubo dos situaciones en las que tendrías que haber estado y fallaste, es decir, cobraste algo que no correspondía, entonces fallaste al 100%.
Y esas dos cosas son en las que tenemos que estar. Y estar en esas dos cosas definen a los árbitros top. Y yo entendí para mí, y lo aplico, que tengo que estar al 100% en cada jugada, en cada rally. Y por supuesto en cada partido y en cada jornada y en cada torneo. A mí me ha servido muchísimo esa palabra de Jonas porque lo apliqué conmigo y me ha dado resultados. Yo tengo tips en mi mente para estar despertándome permanentemente. Para decir, ahora, a ver, ¿cómo? Miremos. O sea, esto de hablarme y darme ánimo cuando estoy muy cansado. Ustedes han estado con nosotros jornadas de 18 horas, jornadas de 15 partidos en este tipo de torneos, y es muy difícil que uno esté igual en el primer partido que en el último a las 10 de la noche. Y hay que encontrar la manera para estar siempre al 100% y poder dar lo mejor. Eso es lo que recuerdo de este gran amigo y lo aplico. Chema, vos tuviste, tus maestros han sido más o menos Sí, lo los mismo. mismos. Sí, que somos contemporáneos, no puedo darte otro nombre. Sí, Lo sí. mismo. Pero sí es cierto, hablando del enfoque que tú hacías, era cómo haces para mejorar, cómo haces para implementar, cómo haces para crecer. Y yo te decía escuchar, ¿no? Y aquí es donde entra esto. Lo primero tengo que entender cómo funciona el vóley playa, ¿no? El vóley playa no funciona como la pista. O sea, los árbitros que son de pista tienen su nominación del fin de semana, le toca pitar en tal sitio, van con su compañero, pitan el partido, acaba y se va. ¿Y el feedback dónde está? No existe el feedback, ¿no? En vóley playa se hace por concentración. Se hace en un lugar donde se desarrolla toda la competición, donde se empieza a competir al principio y al final hay un campeón del evento. En donde hay un director de orquesta, en donde su misión es dar todos los días, todas las mañanas, unos ciertos mensajes de corrección, de dirección, por donde tenemos que ir yendo para que el evento vaya en una línea. Por ejemplo, vamos a trabajar en la temporada 2025, no lo estoy inventando, pero sobre una acción en concreto que los equipos se están acostumbrando y vamos a intentar corregir esta parte. Entonces, este es el mensaje que me ha dado ese instructor. Cuando yo voy a la pista, tengo que aplicar este mensaje. Y de eso se trata, escuchar lo que me acaban de decir para yo después de aplicar. El problema de muchos árbitros es que cuando reciben un mensaje, como no va conmigo, no lo escucho. No, los mensajes son para todo. Es decir, el árbitro tiene que escuchar todos los mensajes que hay en la reunión y aunque no te pasó en tu partido, asúmelo porque igual te pasa en el tuyo. Y si te pasa, tienes que aplicarlo. Porque después te pasa en tu partido y dices, bueno, es la primera vez que me pasa, ¿no? Error. Porque ya el supervisor ya te comentó lo que tenías que hacer en ese momento y tú no lo aplicaste cuando te tocó. No, así no funciona de esta manera. Entonces, de eso se trata, saber escuchar y saber aplicar. Aprovechar esas charlas, esas reuniones técnicas todas las mañanas y sobre todo al árbitro joven intentar charlar con ese árbitro veterano de comentar cosas, comentar situaciones, comentar, oye, me pasó en el partido esta situación, ¿cómo la resolví así? ¿Qué te parece? Mira, pues sí, está bien, ¿no? Mira, técnicamente está bien realizada, pero si lo hubieras hecho por esta línea, estaría mejor. Yo sé más que tú, no me interesa. Pues no preguntes. O sea, si tú crees realmente que tú estás por encima, no preguntes. O sea, esos son los problemas que te encuentras en el arbitraje. Oye, Chema, tocaste un tema muy, muy interesante. Igual, Takashi, si quieres aportar. O sea, en voleibol de playa es un deporte que podemos estar jugando como hoy a un calor increíble, con humedad, con viento, con lluvia, con climas completamente extremos. Y a diferencia de un voleibol, que en auditorio, más controlado. ¿Por qué voleibol de playa? Si tenemos tantas condiciones
adversas, ¿por qué optarnos o por qué nos apasiona tanto el voleibol de playa? Yo creo que tenemos un punto de locura. La locura positiva, ¿no? O sea, amamos este deporte, o sea, y somos conscientes que esto es parte de nuestro deporte. Hay muchos árbitros de pista que han intentado pasar por la playa y solo el mero hecho de resentir la arena en los pies ya se enronchan. Entonces, esto tiene que ver con lo que es el voliplaya. Voliplaya no es dos palos y una red. Eso también hay que entenderlo. Voliplaya no son dos palos y una red. Voliplaya son todos los envoltorios que hay alrededor de esos dos palos y de esa red, de esa zona libre, de esos jueces de línea, de esas mesas, de esos paraguas, de esa grada, de esos altavoces, de esa música, de ese DJ, de esas chicas de Las Palmas de Gran Canaria que bailan de maravilla. Todo eso hace que el evento tenga esa magia y que es lo que al final nos engancha. Ir a un evento, si el voliplaya fuera dos palos y una red, eso eso no nos engancha. O sea, es lo otro lo que engancha. Y eso, lo que vimos en su momento, lo que hablaba Osvaldo, en aquella época de esas pruebas en Argentina o estas pruebas que venían en Tenerife en los años 90, eso fue lo que todos vimos aquí y dice, wow, esto es lo mío, yo quiero estar ahí. Eso fue lo que te enganchó. Sí, concretamente, pasión, amor por el deporte, la adrenalina y lo que uno disfruta estando en un estadio lleno, con la gente vibrando, eh, especialmente con esto con estos adornos, esta estructura para el show que le da tener a veces, como ahora, el mejor DJ del mundo, un gran speaker como Martín, el DJ Tony Rojas, y todo ese entorno que se le da, esa magia, y ser parte del show. Y lo más interesante es que somos parte del show detrás de la escena, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que aparecer. Estamos ahí, pero nadie tiene que acordarse del árbitro. El espectáculo lo dan los jugadores, la gente en las gradas, las bailarinas, el DJ y el speaker alentando. La mayor satisfacción para nosotros es vivir ese momento, que es algo inexplicable, porque uno lo siente en todo el cuerpo. Eh, y esa pequeña adrenalina antes del inicio, en el marching in, y después cobrar un balón dentro o fuera, después de un remate espectacular y la gente vibrando, eso es algo que es maravilloso y nos nutre espiritualmente. Y después hay un entorno que es imposible en la pista, es imposible. Por esto que dice Chema de la concentración, de la convivencia. El después, el poder compartir con los árbitros locales, compartir una cerveza, un trago, una copa, esos momentos que son únicos, que de verdad son únicos y porque en esta convivencia poder ser un equipo de trabajo y sentirnos como un equipo de trabajo, me parece que eso también nosotros, una de las cosas que más amamos. En lo particular, digamos, nosotros dos con otros compañeros, también el reencontrarnos todos los años. Chema, ¿qué tengo? ¿Qué tenés? ¿Qué te llegó? ¿Qué te designaron? No, voy a México, sí, festejando, felices, porque nos vamos a ver en México y vamos a compartir un evento más. Y apuntamos los cañones a estar en Australia, y vamos a estar en Australia y digo, vamos a estar desde lo que uno proyecta, ¿no? Y de lo que uno quiere para uno y para nosotros. Así que todo eso, si hay que llamarlo locura, como dice Chema, que sea locura. Eh, pero es una gran pasión y nosotros lo disfrutamos realmente mucho. ¿Tú, Takashi? Pues, no lo sé, es como muy complejo realmente
Digo, desde el simple hecho de decir por qué ser árbitro, ¿no? Muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué te gusta ser árbitro? Y luego el voleibol de playa. Pero creo que si el ambiente, todo lo que puedes vivir, eh, es algo que solo estando en la cancha, digo, nosotros lo vivimos de una forma diferente como lo han vivido ustedes en muchos otros torneos, pero el ver toda la gente alentando, el que por el aire se movió un tantito el balón y ya hizo una jugada espectacular, eh, que las condiciones tienen que ver, no es solo que el balón esté pasando, sino que los jugadores también tienen que tener mucha habilidad para poder controlar ese balón, que los árbitros tienen que tener mucha habilidad, mucho conocimiento para poder hacer del reglamento un arte, estirar la liga para decir, ok, en este momento lo puedo aplicar porque se dieron las condiciones para que lo haga. Creo que todo eso va haciendo que el voleibol de playa sea tan espectacular como se ha estado viviendo últimamente. Creo que el deporte ha crecido muchísimo, se ha ido haciendo como un show y la verdad es que creo que va a dar como para muchísimo, algo muy bueno para el evento o para los eventos que vienen y la verdad es que sí le da un plus todo lo que se vive dentro del voleibol. Mira, hay una cosa que coincidimos todos y es que todos coincidimos que el vóley playa no es deporte. El vóley playa es deporte, espectáculo. Eso lo tenemos todo claro. O sea, desde que entendamos, cuando queremos ver el vóley playa como deporte, ya está, se jodió. O sea, no. O sea, esto tiene que estar adornado como adornan aquí en los eventos internacionales. Si eso no existe, vóley playa como deporte solo no funciona. Tiene que funcionar como deporte, espectáculo. La marca, el merchandising, ese sponsor que quiere promocionar con su bebida, con su coche, con su esto. Todo eso es lo que funciona. Ahí está el arte del promotor de sacar, bueno, pues a la luz todas esas empresas que quieren promocionarse con nuestro deporte, ¿no? Otra cosa que no tiene que ver un poco con lo que estamos viendo ahora, pero yo sí quería comentarlo. Y es que yo siempre digo una cosa, y es que yo intento hacer lo mejor de mí en el campo, o sea, en otras palabras, mi mejor referee dentro del campo, para después poder disfrutar fuera. Entonces, si yo hago mi mejor referee dentro del campo, tendré posibilidades de tener más eventos y la Comisión de Federación Internacional me nombrará a otros eventos y poder disfrutar fuera. El día que yo considere que yo voy a un torneo solamente a arbitrar, este está aquí para arbitrar. Yo no pito por pitar un partido. Yo pito porque me gusta, es pasión, pero me encanta el backstage, me encanta el disfrutar con todo lo que hay detrás, que es lo que un poco decía Osvaldo, esto en la pista, esto no existe. Esto es la base del vóley playa, la convivencia en cada uno de los eventos donde vamos, convivir con ese. Al final hablamos de cultura, o sea, aquí estamos en un país latino, o sea, todos más o menos somos iguales, pero ahora pongo este torneo en China, es otra cultura diferente, vas a convivir con gente de otra religión, de otra historia, esto ponlo ahora en Qatar, es otra cultura. Entonces, el tener la posibilidad con un deporte que te apasiona, pitando, ¿no? Dirigiendo encuentros y viviendo a través, o sea, viviendo por el mundo todo este tipo de cultura, somos privilegiados. Somos unos privilegiados. Ahora estamos hablando mucho definitivamente de todas las cosas que nos gustan, que nos hace escoger, pero digamos si hay una persona que va a introducirse apenas al voleibol de playa y ahora sí como decirle una advertencia, ¿qué es lo más difícil a lo que te enfrentas tanto como árbitro y en la disciplina del voleibol de playa? Lo más difícil es por ahí distinguir, es un poco también en el arbitraje de sala, pero más en playa por esto que mencionaba, de la monotonía o la regularidad en algunas jugadas. Entender que son 40-45 minutos, una hora, si es un partido un poco más largo,
que hay que estar al 100%. Y, y poder aplicar conceptos como espectacularidad, porque lo que decía José María es así de real. Es un deporte que crece porque es un show, porque es vendible, porque es un gran espectáculo para el televidente y para el espectador en las gradas. Entonces, el árbitro lo debe entender, pero obviamente a este nivel, sin lugar a dudas, pero también lo tiene que entender el árbitro que recién arranca, ya empezar a tener esa visión y ser paciente. Por supuesto que el árbitro que después de que sale de un curso, lo único que tiene que tener claro es qué dice la regla para determinada situación. Y después va entendiendo esa dinámica que tiene el juego en sí mismo. Y después otra de las cuestiones que acontece en todos los eventos nacionales o internacionales o locales es esta extensión de la jornada. Siempre es una jornada larga y siempre hay que estar fuertes y aprovechar el tiempo para descansar, no no dilapidar esa energía que se requiere, volviendo a lo que decía anteriormente, porque hay que estar fuerte y aprovechar y estar todo el día. Eh, eso es un poco. Y después, bueno, por supuesto, las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Tenemos que estar en la certeza de que nos va a tocar un calor importantísimo, muy importante como el de acá, una gran humedad como es en los países asiáticos, en la que es ahogante estar dirigiendo ahí, lluvia de toda la semana como nos ha tocado a veces en Suiza, en Stad o en Noruega, cuando íbamos a los torneos de Noruega, eh, llovía todo el día, todos los días, toda la semana. Y, y estábamos ahí y pasábamos los torneos. Eso, tiene que estar dispuesto y preparado para que no hay techo. Y el clima es el clima que está. Sí, en realidad el árbitro tiene la dijo de pasada, pero esta es la clave. Hay que ser paciente. O sea, hay que esperar, o sea, primero formarte, pitar en tus regionales, en tus locales, y ir creciendo poco a poco. O sea, no se puede pretender hacer un curso editorial y al siguiente año querer pitar un mundial. No se puede. Pero si saltamos directamente al rango internacional, ¿no? Es exactamente igual. O sea, cuando alguien va a un curso internacional y saca el curso internacional, las nuevas generaciones están saliendo del curso, son todavía candidatos y ya los oyes hablando de, no, a ver si yo voy a los próximos Juegos Olímpicos. Para el carro. O sea, empieza a aprender a pitar, empieza a entender este juego, empieza a entender de qué va el circuito mundial, empieza a entender, hay una anécdota. Tú cuando llegas al circuito mundial como árbitro internacional, tú eres un árbitro internacional, sin nada, sin chapa, vacío, eres un ente, o sea, eres un polo azul. Realmente esto empieza a cambiar cuando tú realmente empiezas a hacer, te hablo en mi caso, ¿no? Para poner un ejemplo. Cuando tú empiezas a hacer, la gente sabe que eres español. Esto empieza a cambiar cuando la gente sabe que te llamas José María. Y esto cambia cuando tú estás en un partido, le pites una doble y te viene el jugador y dice, coño José, no me pites eso, ¿no? Ese es el camino. Si tú eres de polo azul y pretendes llegar a la cima, no vas a llegar. Date tiempo, disfruta el camino, pasito a pasito. Que seguramente tu trayectoria no es para unos Juegos Olímpicos, tu trayectoria es para estar pitando tus torneos challenge, tus torneos, el que sea, ¿no? Los Future, ahora que son Future.
disfruta el torneo que te tocó, porque tu nivel no está para estar a ese alto nivel como un mundial. No, la gente se desespera por llegar y después pasa lo que pasa, se van quedando por el camino, abandonan la carrera y hicieron sus 2 o 3 torneos y terminan saliendo del circuito. Eso pasa dentro del Tour. Pues eso, ser paciente, disfrutar el camino y disfrutar lo que pasa detrás del campo. Disfrutar de la gente. Si te toca venir a México, disfruta de su gente, disfruta de su cultura, disfruta de su comida, disfruta de su ciudad. Intenta ver lo poquito que podemos ver, disfruta. No te encierres, termina el torneo y te encierres en la habitación y ya no salgas hasta el día siguiente y te vas al torneo. No, porque al final, dentro de 30 años, cuando tú y yo estemos dando los viajitos de jubilado, no vamos a acordarnos del partido tal, de la final, cual. Nos acordaremos de las anécdotas y estaremos riéndonos de todas esas anécdotas que hemos vivido tantos años juntos. Eso es lo que te va a quedar. Por eso les decía al principio que yo intento hacer mi mejor performance dentro de un partido y hacer mi mejor arbitraje para poder disfrutar de las anécdotas después. No es al revés. No es al revés. El próximo podcast que hagamos, la próxima vez que vengamos acá, va a ser solo de anécdotas. Sí, sí, sí. Este es, estamos serios y tratando de, bueno, de darles conceptualmente todo lo que nosotros queremos que ustedes sepan y responder a sus preguntas, pero la próxima va a ser muy divertida. Tenemos miles de anécdotas. Demasiada. Sí. Siempre decimos, Chema, tenemos que ponernos a escribir, porque nos vamos olvidando tantos años, y un día lo vamos a hacer. No, pues, de hecho, una parte si era de si tienen alguna una experiencia tanto memorable por X o Y o graciosa, algo, deben de tener muchísimas, pero un adelantito para el próximo. Bien, perfecto. Te dejo que digas tú. La contamos, pero vamos inmediatamente a eso. Pero para no salirnos de cómo venía José María, hay algo que es importante distinguir. Esto no lo he hablado mucho en público, porque no es un tema sencillo, ni de transmitir lo que yo pienso, lo que pensamos, ni de entender un poco la filosofía de quienes tienen la responsabilidad de designar árbitros para tal o cual torneo, para eventos importantes, para un Juego Olímpico. La base del arbitraje mundial seremos 1000 en todo el mundo, aproximadamente. Hubo una época en la que la Federación Internacional hacía muchos cursos. Ahora paró un poco eso y hay otra estructura para llegar a ser árbitro internacional. Entonces hay muchos árbitros en el mundo. Y por supuesto que los que normalmente salimos a todo el circuito serán 50. Los top seremos 15. Y hay muchos árbitros que no reciben nominación, o que reciben una nominación para los torneos que se hacen en su casa. El ejemplo puede ser México, pero en tantos otros lugares, en Suiza, en República Checa, en Brasil, y que no tienen la posibilidad por ahora de recibir una nominación y estar en otros eventos. El sentir de ese árbitro es muy profundo, y hay dos caminos. Dos cosas que yo he detectado. Una es decir, yo soy mejor que José María, ¿por qué no me dan ese partido, no me dan esa final o no me dan una designación? ¿Por qué va a ir a los Juegos Olímpicos si yo soy mejor? Y el otro, el más humilde, dice, ¿cuándo voy a tener yo la oportunidad de demostrar, de poder ser
un José María Padrón. ¿Cuándo? Y esto es muy difícil, porque no tenemos 100 torneos al año. Tenemos los torneos que, por suerte, la Federación Internacional trabaja mucho y ha desarrollado a través de esta empresa un nuevo mecanismo para tener mayores promotores y mejores eventos y más distribuidos en el mundo. Y hay muchos árbitros que pasan y pasan los años y no reciben nominaciones y es una frustración, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que yo les puedo dar? Tener paciencia y también entender cuál es su rol. Tal vez el rol en esta etapa de su carrera arbitral es ser un soporte del arbitraje mundial en los torneos donde les toque estar cuando son en su casa o cuando son torneos tal vez de menor envergadura en lugares cercanos. Y tal vez en los próximos 10 años los árbitros jóvenes no reciban una nominación para un mundial. Porque todavía la Federación Internacional sigue confiando en nosotros, porque hay una brecha muy grande entre esos árbitros, esa base, y nosotros que ya tenemos incorporada la tecnología, como es el Challenge. Entonces es muy difícil que esa brecha de un día para otro se pueda acortar. Entonces, nada, paciencia, seguir trabajando, tener la voluntad de seguir perteneciendo a la Federación Internacional y de colgarse esa medalla de que soy árbitro internacional, defiendo al arbitraje, sigo los lineamientos y ya tendré la oportunidad. Es muy difícil, ¿no? Lo digo desde otro lugar, pero es inevitable porque muchos árbitros se acercan a nosotros, árbitros jóvenes y árbitros no tan jóvenes, que ya ven que va llegando el fin de sus carreras por un tema de edad y que, bueno, no han podido acceder. Lamentablemente no es para todos, ¿sí? Y hay un tipo de árbitro que quiere la Federación Internacional que no todos encuadran dentro de ese, de ese arquetipo de árbitro, ¿sí? De lo que realmente se quiere. Así que bueno, eso. Son charlas a veces con estos árbitros en algún lugar del mundo que es difícil eh, eh, sostenerlos, ¿no? Y decir, bueno, paciencia, va, el año que viene, vamos, vos tranquilo, seguí trabajando, aprovechá este torneo y hacé tu performance lo mejor posible para que te miren y que te pusieron a hacer esto, como decía Takashi, si tenés que llegar 20 minutos con el agua ahí preparada y abierta, bueno, no podés llegar 21. Hacelo perfecto y cuando llegue la oportunidad estarás preparado. Eh, nada, que quería decir eso que se me había cruzado en el pensamiento en esto del arte del arbitraje. Justo complementando con lo que decía Chema y lo que decía Sumavir, vivimos en bueno, ahora con los cambios generacionales, estamos como en generaciones de microondas, de inmediatez, todo lo tenemos rápido y lo queremos rápido. Yo considero que ya estoy como en esa parte de esa generación de inmediatez. Y algo que he tenido que aprender, porque no lo tenía claro, pero que he tenido que aprender es la parte de disfrutar de cada proceso en el que estoy pasando. Que todos, creo que todos los árbitros que seamos nacionales, hasta estatales, de lo local, o ya los internacionales, todos quisiéramos estar en Juegos Olímpicos, ¿no? Como decían ustedes, es como el top, el logro que todos quisiéramos tener como árbitros. Pero que
es muy bueno lo que decía Osvaldo, esta parte de decir, ok, todavía tienes un largo camino que recorrer, ahorita tu chamba es ser juez de línea, hazlo. Disfruta el estar en la cancha como juez de línea. Ahorita tu trabajo es estar como anotador, como scorer. Disfrútalo. Disfruta de todo el ambiente, ¿no? Pocos los eventos que tenemos, como para después estar pensando en, es que yo debería de haber estado ahí. La parte de los internacionales, supongo que es esto pues es cuando voy a empezar a tener ese avance, ¿no? Pero creo que es muy importante el disfrutar, el entender en qué momento estamos y decir, ok, lo voy a disfrutar, estar listo para cuando me toque, ya tener las cosas listas para decir, ok, sale la oportunidad y decir, ok, sí, voy. No estar pensando en otras cosas y que esas otras cosas me distraigan del momento preciso que se abre esto y se me va, ¿no? Entonces, cada uno de estos procesos, todos los procesos van a dejar algo, un aprendizaje o una parte de disfrute. Entonces, identificarlo y aprovecharlo. El aprendizaje, recibirlo y también compartirlo. O el disfrutarlo y decir, ok, esto estuvo muy bueno y con esto me quedo, ¿no? Entonces, eso era como el aporte que yo quería hacer. Sí, porque mira, tenemos que entender que el árbitro se forma, hablando en México, ¿no? El árbitro mexicano se forma en México, en su circuito, en su tour. Que ahí donde Osvaldo hablaba al principio, ¿no? Tiene que aparecer ese tour ya. Tiene que aparecer ese tour en México ya y hacer esas pruebas. Y ahí es donde te forma. Vas al curso internacional y haces el curso. México hace torneos internacionales. Tienes tus pruebas, vas haciendo tus torneitos. Cuando te llegue la oportunidad y vas a hacer esa prueba neutral, que te vas al lugar donde toque, Brasil, por ejemplo, te vas a la prueba de Brasil, no es que tú vayas ahora a empezar a aprender a pitar. No, tú tienes que venir ya con la lección aprendida. Tú vas a aplicar lo que ya sabes. Y eso es otro problema que tenemos también. O sea, nos creemos que venimos al Tour Mundial a aprender y no venimos al Tour Mundial a aprender. Al Tour Mundial venimos a aplicar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido en nuestro Tour, en nuestro país, en nuestros torneos, en nuestros torneos internacionales de nuestro país. Y damos el salto al circuito internacional porque no, lo que decía Osvaldo, somos 1000 árbitros. Si a todos le damos, venimos todos a aprender, esto es un desastre. O sea, no hay margen el margen de error es cero. Si no estás, si te llega el tren, te sube y no vas al ritmo, te caes. Te caes. Oh, tuve mala suerte, excusas, ¿no? Después todos tenemos excusas siempre. O sea, hay que formarse, hay que estar preparado para que cuando tengas la oportunidad, demostrar de que sabe. Y ahí, este tío funciona, este tío sabe, vamos a seguir dando las oportunidades. Esa es la clave. Justo esa era una pregunta que les quería hacer. Pues no la haga. Y les voy a hacer. ¿Cómo, sabemos si un jugador entrena en la cancha, un entrenador se prepara, se capacita? ¿Cómo entrena un árbitro? ¿Cómo se prepara? ¿Es solamente la práctica de los partidos que mencionas? ¿Si es ver videos, leer o un poco de todo? ¿Cómo es el entrenamiento de un árbitro? Mira, yo vivo en Tenerife, una de las mejores islas del mundo, en donde todo el circuito europeo, o sea, todos los equipos europeos entrenan en Tenerife. En la época estival, donde desde diciembre hasta marzo, que empieza el tour, todas las parejas europeas están entrenando allí. ¿Qué hago yo? No digo todos los fines de semana, ahora mismo ya no voy tanto, pero yo que hacía un fin de semana me iba al sur, porque esto es el sur de la isla donde están los equipos allí, y un sábado cuadraba con algunos, pues, en este caso los equipos españoles, ¿no? Con Sisto y tal, lo llamaba, y me cuadraba un partidito, el cuadrábamos Pablo y Adri, con los rusos que estábamos entrenando ese día. Te cuento este ejemplo porque este fue real, ¿no? Entonces, él organizaba un partidito el sábado y yo me iba a pitar allí un partidito. Te hablo en diciembre, o en enero, o en febrero. Venía Mono Baracetti con Martín Conde, que vivían entonces en Tenerife, y me pitaba un partidito con Macei, el noruego, que estaba por allí entrenando. Y yo me iba para allí con mi pitito y pitaba el partido. Claro, esto no es voliplaya, lo que te decía antes, ¿no? Esto no es voliplaya. Pero hay que hacerlo también para formarte, para ir creciendo, para ir soltándote y para ir
aprendiendo también de los propios jugadores, de entender el juego. Esto no es llegar y leer teoría y ahora aplicarlo en el evento real donde se están jugando esa medalla, ¿no? Hay que trabajar en el otro lado. Ahora, claro, te hablo de una época en donde el voliplaya empezó por el tejado. O sea, me voy un poco a moverme, como dice Waldo, tú te sales de la rama, te vas a un lado, después vuelves y regresas, ¿no? El voliplaya, si lo analizamos desde el punto de vista constructivo, ¿no? La construcción, el voliplaya empezó en el tejado, por el tejado, ¿no? Y dice, ¿qué es el tejado? El tejado es el circuito mundial, las grandes parejas, lo que se vende. Si nos vamos para atrás, el Sidney Smith, Stoklos, Hillary, ¿no? Toda esa gente que jugaba en la MVP, ¿no? Todas esas cosas. Eso era lo que se vendía, lo que vendía. Nadie es capaz de vender el campeonato regional de Aguascalientes de infantiles. Eso no se puede vender, porque eso es formación. Pero ahí el árbitro se forma también. Ahí es donde tenemos que estar. Pitando esos partiditos, pitando esos torneitos, porque ahí aprendes, quizás no aprendes a pitar acciones de juego, porque no hay dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, pero aprendes, porque al final el voliplaya al final no deja de ser un tema rutinario. Aprendes a adquirir la rutina de que no pasa nada en un partido. Pero lo que sí vas a aprender es la organización, cómo se desarrolla un torneo de voliplaya, las horas que estás ahí, desde por la mañana hasta por la tarde, al día siguiente, vuelvo otra vez por la mañana hasta por la tarde, las finales, llega un poquito más, llegan las abuelas, llegan las madres, se crean cierto ambiente. Eso es lo que tú empiezas a adquirir. Y cuando vas creciendo, ya pasas de infantiles, pasas a juveniles, entonces ya tienes que pitar cositas, pero sigues aprendiendo la parte de organización. Después llega el circuito nacional y ya está la decoración, ya aparecen parejas de todo México a jugar, aparece la invitada de Brasil que invitaron para el torneo. Hostia, ya este partidito ya es otra cosa. Y ya cuando te subes a la silla, ya tienes todo lo que aplicaste desde anterior. Esto no se llega, me leo un reglamento y me voy a pitar ese Brasil-México. No funciona así. Hay que empezar desde abajo. Entonces, esto inicialmente era así, se empezó el tejado, pero por suerte, ya poco a poco ha ido el voliplaya creándose de los cimientos hacia arriba. Y ya existe toda esa estructura. Esos campeonatos infantiles, esos campeonatos cadetes, juveniles, under 19, under 23, mundial 23, mundial 19. O sea, todo eso existe ya. Entonces, tenemos capacidad para poder formar y llegar arriba. Pero una vez que lleguemos arriba, tenemos que llegar formados. No se puede llegar a intentar aprender cómo se trabaja un reserva, un árbitro de reserva. ¿No? Ya tengo que saberlo. Después que hiciste la pregunta, traté de hacer un análisis retrospectivo de cuándo entrené. Y en verdad, a mí me pasó de aprender a dirigir con un circuito nacional muy fuerte, desde el año 98 hasta el año 2003, donde yo arranqué a dirigir beach voleibol. Por supuesto, mi primera etapa fue de vóley de pista, de sala. Y ahí estaban los grandes jugadores que tuvo Argentina. De hecho, Conde Bracetti, campeones mundiales en el 2001, jugaba en ese circuito nacional. Que después iban a Europa y jugaban Winston y todo lo demás en Tenerife. Así que yo cuando llegué al circuito mundial, yo sabía dirigir. Sin entender un montón de cosas, sin saber un montón de cosas, pero habiendo dirigido a esos grandes atletas, dirigía todas las finales del circuito nacional, porque era Conde, en aquel momento jugaba con Martínez, y Bracetti con Salema, y siempre eran las dos finales. Hubo un torneo, una etapa del circuito que trajeron otros árbitros que no eran de beach, eran de pista, que entendieron un poco así las reglas y no se animaron a dirigir de primero. Todo el torneo lo dirigí de primero.
solo, ellos ayudando de segundo. Así que ese fue mi mayor entrenamiento. Después pasé a ser director del circuito nacional, cuando ya estaba dirigiendo el circuito mundial, y nunca más dirigí en mi país. Estaba sacando la cuenta mientras hablaba Chema. Eh, Hace casi 20 años que no dirijo en mi país. Por supuesto que el circuito nacional ha tenido eh, eh, grandes épocas y ahora está como retomando, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi entrenamiento? Mantenerme informado, la posibilidad que tenemos hoy en día de pasó hace un segundo y está el video, esta inmediatez. Me gustó el término de la rapidez microondas. Entonces, yo estoy constantemente viendo. Pero además, hay otro insumo, y es que, y le pasa a él también, muchos árbitros en el mundo, muchos, nos mandan cosas, videos. Osvaldo, ¿qué pasó? Mira, ¿qué pasó acá? O amigos, técnicos, jugadores. Esto está bien, está mal, es falta, no es falta. Así que yo me preparo para cada temporada, volviendo a revisar el reglamento. De hecho, José nos pasa, José Casanova nos pasa el reglamento todos los años para que nosotros hagamos la traducción al español. Así que ahí lo volvemos a releer, obviamente. Y después, eso, videos, mirar partidos. Si yo no estuviera en estos torneos que arranca la temporada, estaría en la pantalla mirando los juegos. A ver qué pasó, qué se aplicó, qué dijo José sobre esto. Estaría ahí, digamos. Esa es mi manera de estar permanentemente actualizado y entrenado de alguna manera. Pues justo lo que me pasa a mí siempre con Ismael todas las semanas que lo veo es que yo creo que podemos seguir horas y horas y horas. Entiendo que mañana tienen vuelos temprano y que venimos de una jornada, una semana pesada, entonces yo no quiero abusar tampoco de su movilidad y bueno, entiendo que haya que hacer más cosas, entonces no quiero más que agradecerles el tiempo, la disposición. Antes que cierre, Sí. prometí una anécdota. Entonces, ¿Tienes una? Sí, claro. Y esto va a ser la introducción para la próxima que va a ser sobre anécdotas. Nos pasó en una de las que más recuerdo, en Londres. Nosotros fuimos los que queríamos sí o sí estar en toda la ceremonia y quedaban muy lejos. Entonces nos quedamos hasta el final de la ceremonia de apertura. Todo el mundo se había ido, se fue temprano, solo en el inicio, y luego ya se fueron, porque incluso arrancaba la competencia el otro día. Así que eran como las 2 de la mañana, un mundo de gente, todos en el metro, pero un mundo de gente. Así que entrábamos todos apretados en el metro, cansadísimos, porque habíamos estado horas y horas en el trayecto hasta el estadio donde se hacía la ceremonia, todo lo que duró la ceremonia ahí, más de 4 horas, más después todo venir caminando hasta el metro. O sea, estábamos agotadísimos. Y teníamos que hacer 3 combinaciones de metro y para poder llegar hasta donde nosotros estábamos, que era en Hyde Park, donde estaba nuestra pista y el hotel. Así que teníamos que bajarnos en una estación que se llamaba Hyde Park y entramos al metro, así como empujando gente, y encontramos, no sé cómo, justo se levantan 2 señoras y se van, y nos acomodamos así juntitos, y así, bueno, acá hasta la estación.
Y Cerramos fue, los ojos, cerramos los ojos. sí, pero fue hacer así que arrancó el metro, hicimos así y nos quedamos dormidos. Pero fue un momento cuando te duermes profundamente, ¿no? Dormido. De repente lo escucho a José María, que me agarra y me dice, ¡nos tenemos que bajar! ¡Es acá! Así que yo corriendo con la bolsa, nos bajamos. Él había leído Hyde Park. Era un anuncio publicitario. Nos bajamos en una estación donde no había nadie. Solo. Solos, estaba solamente el barrendero que nos miraba. Y decía, ¿y estos tíos qué hacen acá? Los dos vestidos iguales, con el uniforme de los juegos, Con el el sombrerito, sombrerito, el saquito de los juegos. y nos miraba así de lejos y se iba alejando con él. Sí, sí. Y digo, ¿pero qué haces? Y estábamos en un lugar que ya no pasaban trenes. Así que 1 hora más esperando el próximo tren, con otra combinación, y le preguntamos, ¿a cuánto estamos del estadio? Dice, a una estación, desde allá se ve. O sea que fueron 2 minutos de tren. Y, no, increíble. Y bueno, pues obviamente estábamos de fiesta, así que era reírnos y reírnos y reírnos por esa situación. Bueno, y como esas, varias. Pues ahora sí que agradecerles nuevamente tanto el tiempo ahorita, y creo que Takashi, al igual que yo, una de las cosas que más nos gustan de estos eventos es justamente el aprender de ustedes, esta disposición. Creo que, siendo sincero, muchas veces nos topamos con personas que como que alcanzan a avanzar ciertos escalones en su camino, y más allá de ayudar a la gente, es como de voy a detenerlos para que no me vayan a alcanzar. Y por completo, digo, Takashi está aquí para darme la razón. Nunca tenemos esa percepción de ustedes, siempre al contrario, es lo que yo pueda transmitirte, te lo transmito. Entonces, eso, créanme que es pues invaluable para todos nosotros, lo valoramos mucho, se lo agradecemos mucho. Y pues esperamos tener la oportunidad de seguir coincidiendo en eventos para seguir aprendiendo de ustedes. Ojalá que sí, ojalá que sí. Queremos mucho a México, nos encanta trabajar con ustedes. A Chema le encanta el mezcal. Eh, Así que no, gracias por la invitación, por la consideración. Y nosotros, sin lugar a dudas que nos ha pasado ir a algún evento y otros árbitros nos piden fotos para que nos saquemos fotos con ellos porque nos ven de tantos años en la televisión o en los documentos, pero no hemos cambiado, Chema. Un poquito más viejo estamos. Estamos más viejos, es verdad. Estamos un poquito más viejos. Pero con el espíritu joven, ¿eh? Eso sin duda. Pero no hemos cambiado y nos parece que esta es la forma de conducirnos. Somos así, somos personas que hemos trabajado mucho para estar acá y que nadie nos ha regalado nada, sí nos han dado oportunidades y reitero el agradecimiento a José Casanova, mentor, amigo y guía en el arbitraje. Pero a mí me nutre lo que yo pueda transmitir y lo que yo pueda aprender también de todos ustedes y de los árbitros y las personas jóvenes. Así que es un intercambio. Quédense tranquilos. Así que gracias de verdad. Sí, igual. Gracias por la invitación y la verdad yo estoy encantadísimo cada vez que recibo una nominación a México porque el trato del mexicano a título personal, no tengo palabras para describirla, es excelencia, ¿no? de cómo me tratan. Y el venir aquí y disfrutar de todos ustedes. Yo siempre digo lo mismo, nosotros, Osvaldo igual, como yo, nosotros tenemos los pies en el suelo. O
Al final somos personas, ¿no? Y yo siempre también digo una cosa, o sea, dentro del disfraz de árbitro hay una persona detrás, como cuando somos vino, como se me Padrón, tenemos la sangre roja, todo es igual. Entonces, al final, ¿de qué me vale, no? Mirarte por encima del hombro, ¿no? O sea, todo lo contrario, o sea, todo lo que sea interactuar y aprender uno de otro, pues todo eso, bienvenido sea. Así que, esperando volver a venir a México, para volver otra vez a tener esta tertulia de anécdotas y reírnos de verdad, que vamos a tener que cortar más de una vez el vídeo porque no podemos hablar de la risa, lo puedo asegurar. Sí, pues definitivamente no va a ser la última oportunidad tanto de compartir sin cámaras, pero también con cámaras, porque para mí lo más importante cuando yo empiezo a compartir contenido, creo que hay cosas que a veces no se dicen, muchas veces no sé, por envidias o lo que sea. Entonces, compartir esa información y sobre todo ustedes creo que vale muchísimo la pena, porque lo que platicamos ahorita le va a servir a mucha gente, entonces esperemos repetirlo. Pues muchas gracias, Espero que sí. un honor como siempre. Y el Takashi creo que fue mi compañero de evento en donde fue trabajar juntos, pues igual un gustazo. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en la plática. Gracias a ustedes por mentorearnos y más que nada por su amistad, ya de varios años. Excelentes árbitros, pero mucho mejores personas. Gracias. Muchas gracias. 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 Y aquí para cerrar, Siempre. siempre uso una frase que yo creo que saben de dónde viene, es que no se olviden de siempre mantener el balón en la mano.